Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Bien, hermanos, en esta noche vamos a leer unos versículos del capítulo 8 del libro de los Hechos. Así es que si ustedes abren su Biblia, vamos a ver ciertas cosas ahí. Vamos a leer 25 versículos, tiene 40 por todos el capítulo, pero vamos a ver los 25 versículos que tiene, porque el capítulo se divide en dos secciones. Cuando se esparce la iglesia y pues los hermanos que deciden irse, pues dicen que iban predicando el evangelio por las regiones por donde ellos iban. La otra parte del verso 26 en adelante nos habla de la conversión de un eunuco. Estas personas, pues mayoría de ellos pues eran africanos, y nos cuenta también el relato en este mismo capítulo la conversión de él. Así es que vemos el Espíritu Santo muy activo en la iglesia primitiva. Nosotros tenemos siempre en mente decir la iglesia primitiva, pero en sí es la iglesia de Cristo, la que ha existido, vamos a decir, en el corazón de Dios desde la eternidad. Pero que pues todo a su tiempo, ¿verdad? Dios hace las cosas de acuerdo pues Él y su voluntad. Así es que si ya tienen ahí la Biblia abierta, vamos a leer el capítulo 8, del verso 1 hasta el 25, vamos a leer. Es una narración muy bonita, muy tiene muchas cosas que observar. Y pues vamos a ver qué nos dice el Señor en esta lectura. Amén, hermanos. ¿Ya están ahí? Si no trajo su Biblia, use su teléfono. Aquí está la Biblia también de gratis. Tiene como más de 300 versiones en el teléfono, así es que puede usar la que usted gusta. Bien, dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 8, verso 1 en adelante. Y Saulo consentía, dice, en su muerte. Esta porción de este párrafo viene desde el capítulo 6, desde por allá vienen los contextos de esto. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, Samaria, y salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, que es Pablo también el mismo, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Cómo podría hablar de brujería y decir este es el gran poder de Dios? Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, oiga el mago, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, y se bautizó también, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios,
enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Miren lo que pasó con Simón. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, como los muchos predicadores de la prosperidad ahora, ¿verdad? Algo así. Diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y mira quién se lo dijo, hermanos. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura, mira hermano, tremendo el discernimiento que tenía este hombre, ¿no? Pedro, ¿cómo conocía a las personas? Mire lo que dice el verso 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor. Oiga, este ni orar quería. Para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Bien, amados hermanos, aquí tenemos una narración. Esta narración cuenta, hermanos, de que en tiempo todavía de los apóstoles del Cordero, y de muchos discípulos que habían quedado todavía, dice que en aquel tiempo se levantó una gran persecución contra la iglesia del Señor, que estaba en Jerusalén. Cuando íbamos a empezar a leer este capítulo, yo les dije que la primera estrofa donde dice, y Saulo consentía en su muerte, viene esta idea, hermano, desde el verso casi del capítulo 6, porque de lo que se está hablando es de Esteban, uno de los diáconos a los cuales eligieron los hermanos para que sirvieran las mesas. Se nos dice aquí que este Esteban, déjeme hacerle una pequeña introducción sobre lo que está diciendo aquí. Este Esteban, hermanos, fue elegido como uno de los 7 diáconos que iban a elegir para que sirvieran a las mesas. Fíjese, hermano, que la iglesia del primer siglo era bien cuidadosa en todo. Llevaron una petición ante los apóstoles porque dice que había una cierta anomalía en la distribución diaria que se hacía dándole alimentos a las viudas de aquel tiempo. Entonces, esto se lo llevaron a los apóstoles y los apóstoles dijeron, nosotros no podemos dejar de predicar y orar para dedicarnos a las mesas. Entonces les dijeron ellos, busquen a 7 varones. Oiga, 7 varones. Y ahí están los requisitos, de buen testimonio, de fe, llenos del Espíritu Santo y de muchas cosas. Oiga, los requisitos que pidieron para servir a las mesas. Esta es la iglesia del primer siglo. La iglesia, hermano, en tiempo de los apóstoles. Esteban, hermanos, era uno de ellos. Y aquí donde dice la palabra de Dios que Saulo consentía en su muerte, se está refiriendo a que Esteban, debido, hermanos, al poder y la sabiduría que Dios le había dado para predicar y para enseñar, nadie podía resistirle. Entonces, cuando lo oyeron, dice, uno de la sinagoga llamados los libertos, o sea, unos fariseos, dice que se levantaron contra Esteban, y de Esteban, hermano, pues les refutaba todo lo que ellos decían y les anunciaba también a la vez el evangelio de Dios. Y pues ellos no podían con la sabiduría de este hombre. Entonces dice que contrataron a unos pícaros para que
le acusaran enfrente, hermanos, del Sanedrín, del sumo sacerdote y de los ancianos y de los alguaciles del pueblo, diciéndoles que le habían oído decir palabras blasfemas contra Moisés, contra el lugar santo y contra todo aquello, hermano, que la religión protegía como lo más valioso en sus días. Usted sabe, hermano, que si usted va a un país extremista y se pone a hablar en contra de la religión, en contra de sus lugares santos, le digo una cosa, no regresa vivo. Así se lo digo, no regresa vivo. Mayormente si son musulmanes. Y si son de aquellos radicales que viva Alá y que esto y que el otro, hermano. Y si usted llega y les ofende hasta su profeta, les aseguro que usted no regresa vivo. Así son esa gente. Así pues, hermano, de esta manera era, hermano, también estos hombres. El apóstol Pablo dice que él, cuando trajeron a Esteban, hermano, y lo pusieron enfrente del Sanedrín y de todo, dice que hasta le vieron su rostro como el rostro de un ángel. Pero tanta fue la predicación y el testimonio que le dio también Esteban, tanto al sumo sacerdote Anás, a los demás de la familia de los sacerdotes, ante el Sanedrín. Cuando llega un momento de su testimonio, Esteban les dice, ustedes les dice son unos duros, incircuncisos de corazón, siempre se oponen al espíritu de gracia, hermano. Y donde oyeron todo eso, dice que crujían los dientes contra Esteban, dice, y pues no aguantaron más, dice, arremetieron contra él y lo sacaron y lo apedrearon. Y Pablo dice, Saulo consentía en la muerte, sí, maten a ese cristiano. En fin, el Cristo no ha venido, porque cuando venga el Cristo, Él va a traer la paz, Él va a recoger a todos los hijos de Israel regados en todo el mundo, Él le va a dar comida a todas las naciones, va a reinar en la casa de David, Él va a restaurar el trono y todo eso. Entonces, todo Mesías, hermano, que terminaba muerto, era otro intento fallido. El Mesías entonces todavía no había venido. Pero aquí tenemos un Mesías que murió pero resucitó. Al tercer día y está sentado, dice la Biblia, a la diestra del Padre. Entonces, Saulo dice que él consentía en la muerte de este hombre. Hermanos, eso trajo una tremenda persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Vean, hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo ha sufrido grandes persecuciones. Nosotros aquí en Estados Unidos no sabemos qué es que lo persigan a uno por decir que cree en Jesucristo. Aquí podemos dar testimonio todavía. He conocido muchos evangelistas, he conocido muchas personas de esos que salen por televisión, evangelistas famosos. Pero fíjese toda su trayectoria, ¿dónde van? Nunca se paran en un país islámico. Nunca se paran en países, hermanos, donde les aseguro de que dar testimonio de Cristo les sería o les cortan la cabeza o los apedrean o los matan. La iglesia de Cristo, hermanos, ha sufrido una gran persecución desde el tiempo. Vean cómo persiguieron al Señor, persiguieron a los apóstoles. Mire cómo acabó el Señor, terminó clavado en una cruz, desnudo, hermanos, a la vergüenza de toda la gente. Allí murió el Hijo de Dios, hermanos, aquel que nunca hizo mal ni habló, dice engaño en su boca. El que nunca cometió pecado terminó como un criminal clavado en una cruz. Mire sus apóstoles, ¿cómo terminaron? Jacobo fue el primero que mataron. Herodes lo degolló. A Pedro, hermano, dice la historia que lo crucificaron cabeza abajo. A Juan cuenta la historia también que lo echaron en un perol lleno de aceite hirviendo. Así murieron nuestros amados apóstoles del Señor. Y aquí dice la Biblia que en aquel momento se levantó una gran persecución. Mire, Dios levantó un verdugo, bueno, no digo Dios, se levantó un verdugo tremendo, Pablito de Tarso, que más tarde llegaría a ser el gran apóstol de los gentiles. En el próximo capítulo, en el capítulo 9, vemos la conversión de él. Se levanta este hombre, hermanos, Saulo de Tarso, y dice, mire, este hombre tenía poder, era influyente, pertenecía a la secta más radical de ese tiempo, era fariseo. Era, dice, intachable, dice que nadie le podía señalar, dice, una falta a este hombre. Guardaba la ley y era todavía más celoso de las tradiciones de los padres que de la misma palabra de Dios. Así es que Pablito, ante los ojos de la gente, era un hombre, hermanos, impecable. Pero vea la falta que estaba cometiendo aquí. Estaba probando la muerte de un inocente, la muerte de uno que había creído en el Mesías, en el Hijo de Dios,
en aquella esperanza de Israel que el pueblo de Dios esperaba. Se levanta esa gran persecución, hermanos, y mire, empieza la iglesia a esparcerse. Dice, se esparcieron los hermanos por Judea y por Samaria. ¿No nota algo raro y extraño aquí, hermano, que salvo los apóstoles no fueron esparcidos? Se quedaron en Jerusalén. ¿Cómo sería que se quedaron ahí los apóstoles? Porque si hay persecución para todos, ¿no? Pero dice que nomás los apóstoles se quedaron ahí. Ellos no fueron esparcidos la iglesia. Los demás hermanos fueron esparcidos. Lo que me da mucho gusto es que dice que los hermanos que fueron esparcidos iban predicando el evangelio. ¿Se acuerda, hermano, lo que el Señor Jesucristo dijo en el principio de este libro? Cuando el Señor Jesucristo todavía estaba con ellos, después de resucitado, se quedó 40 días con los apóstoles. Miren lo que dice allí, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mi hermano, cuando la iglesia también se acomoda, cuando la iglesia está muy tranquila, cuando la iglesia se le olvida lo que tiene que hacer, ¿sabe qué? Bueno, dice Dios, ¿y por qué están tan tranquilos, cristianos? ¿Por qué están tan tranquilitos? Fíjate que la iglesia de Jerusalén se había quedado ahí. El mensaje como que se había estancado ahí, como que no pasaba de Jerusalén. ¿Y cuál fue el mandamiento de Cristo? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe que cuando Dios mira muy tranquila la iglesia, pues entonces hay que atizar el fuego? Porque aquí como que no se acuerdan lo que yo dije. Tenemos que predicar, pasar este mensaje. Jesús dijo Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, doy gloria a Dios de que en este tiempo, pues la palabra de Dios casi ha llegado a todos los rincones del mundo. Son pocas las naciones donde no se ha predicado el evangelio. Y tal vez si no ha ido gente a predicar, el evangelio se ha metido a través de los medios sociales. A través de YouTube, tenemos también Instagram, ahora tenemos pues Facebook y todas esas cosas que existen. Pero el mensaje de la palabra de Dios, de alguna manera llega el mensaje. Pero aquí en este tiempo, dice el Señor, dice su palabra, de que la iglesia, hermanos, estaba en Jerusalén como muy tranquila. Muy tranquila, el Señor había muerto, resucitado, se había ido al cielo y los apóstoles se quedaron predicando en Jerusalén, dieron testimonio de las cosas. Usted ve en los capítulos 2, el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5 y ahora el capítulo 6. Usted ve que Pedro da testimonio, se convierte en 3,000, 4,000, 5,000 y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo la iglesia del Señor. Pero el Señor no quería que se quedaran en Jerusalén nada más, sino que se expandieran. Entonces, dijo el Señor, bueno, entonces si estos se quedaron bien tranquilitos ahí, les voy a levantar a Saulito de Tarso para que los empuje un poquito más para allá. Mire, tremendo instrumento fue después ¿no? Pablo, el apóstol de los gentiles. Les voy a hablar de cosas que tal vez usted no sabe, o tal vez usted sabe. Yo sé que usted lee mucho y usted pues ve algunos programas, algo chafas que salen ahí por Discovery y todos esos canales. Digo chafa, para que me entiendan, o sea, que no, como que no tienen mucha validez cuando usted conoce la palabra de Dios y sabe realmente de lo que se está hablando. ¿Sabe cuál es el problema de por qué no se expandía el evangelio más allá de los bordes de Judea? Porque para un judío, estarse a la par de un gentil, hermano, era lo más abominable que ellos podían ver. Así se lo digo. Por ahí andan unos videos racistas que salen todavía, hermanos, de esos judíos radicales, que si usted los ve, hermanos, dicen que nosotros no tenemos alma, que somos perros, que yo no sé por qué Dios nos tiene todavía en este mundo y por qué Dios no nos ha exterminado. Claro, esos son judíos que no han conocido a Dios. Y sabe que ellos se valen de los escritos de Moisés ellos dicen de que quieren, que un día llegará, el pueblo judío, a tener la fuerza necesaria y va a exterminar a todos los gentiles. Y todo aquel judío dice, oiga, mire, vean los videos, ahí chequenlos en YouTube. En las sinagogas dicen eso. Y dice, todo aquel judío que tenga, compasión de un gentil, que muera también con ellos.
Dice, el que bofetea, dice, un judío es como quien le pega a Dios en la cara. El que mata a un gentil dice como que muere un perro. Así dicen ellos. ¿Se acuerda por qué Cristo les dijo duros de cerviz? Les dijo malos. ¿Cómo pueden hablar las cosas de Dios siendo malos? Les dijo. A los contemporáneos de su tiempo. Pero estoy hablando, claro, de cierta rama de esta gente, hermano, que a usted y a mí no nos pueden ni ver ni en pintura. Mayormente si decimos que somos cristianos, que su Mesías ya vino. Dice, ¿cómo esto andan predicando un Mesías? Dice, si el Mesías no ha venido. Entonces, estas por culpa de esta gente radical, hermano, es que tenemos guerras, es que tenemos, hermanos, persecuciones, tenemos divisiones en el pueblo de Dios, tenemos teologías que han trastornado la fe de Dios, tenemos, hermano, tantas cosas. Pero le voy a decir una cosa, pero también hay un remanente del pueblo de Dios que cree en el Mesías, que cree que el don de Dios ha sido para toda la humanidad, no solamente para ellos. Aquí tenemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue, dice, el apóstol dedicado ¿a quién? A los gentiles. Entonces, como dijeran estos judíos radicales, alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Entonces mandaron a Pablito. ¿Por qué el trabajo sucio? Porque ellos no se querían contaminar entre los gentiles. O si usted no se acuerda el suceso cuando Pedro se mete, hermanos, allá, por ahí por el capítulo 2 o 3 creo de la carta a los Gálatas, cuando Pedro se va hasta allá, hermanos, y se lo encuentra a Pablo, y vinieron unos de los fieles de la circuncisión, y cuando lo vio, dijo, Pedro se hizo para el otro lado por donde estaban los judíos, y dejó a los gentiles por ahí, ya no se estaba comiendo con ellos, y Pablo lo vio y lo regañó y le dijo, hipócrita, ¿por qué te comportas de esa manera? Si nosotros que predicamos el evangelio tenemos que ser transparentes. El apóstol le tenía miedo a los de la circuncisión. Hermano, ¿usted a qué le tiene miedo? Nosotros somos iglesia de Cristo. Estamos lavados en la sangre del Cordero. Hemos recibido el don del Espíritu Santo. Hemos creído en Cristo, el Hijo de Dios. Por eso damos testimonio que el Padre nos ama y que Él ha enviado a su Hijo, primero a los judíos y luego, Dios mío santo, me oye un judío, que es lo que dije. Primero los judíos y luego los gentiles. Ha llegado hasta nosotros, porque se acuerdan lo que le dijo Dios a Abraham, allá por el capítulo 12 de Génesis, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces desde entonces se sabe que nosotros íbamos a ser bendecidos juntamente con el pueblo de Israel. Se levanta una persecución. ¿Qué es lo que causa, hermano, que haya persecución? ¿Sabe qué es lo que causa que haya persecución? Cuando usted predica la verdad, cuando usted enseña la verdad, como la estamos viendo aquí ahorita, sin tapujos, como dicen, viendo lo que sucede en el libro de Dios, que hay gente mala y gente que se dice amar a Dios, pero es mala. Como Pablito. Mire lo que hacía, se metía casa por casa, arrastrando a los hermanos y los llevaba a la cárcel. Yo le digo a las iglesias de Rino y a las iglesias aquí también vino nuevo, si nosotros estamos muy tranquilos, mire, no se nos vaya a levantar un Saulo de Tarso en medio de nosotros, porque las cosas no han pasado. Las cosas no han pasado, hermanos. Y Dios, de alguna manera u otra, Él siempre va a hacer lo que Él ha dicho. ¿Por qué se levanta esta persecución? Nosotros vemos ahora, hermanos, que hay iglesias que predican una Trinidad. Hay iglesias que predican una unidad. Hay iglesias que son más liberales. Hay iglesias que creen en esto. Hay iglesias que creen en lo otro. Hay iglesias que, bueno, un montón de ideas que tienen. Pero yo digo, queremos conocer la verdad, basémonos en la palabra. Hay iglesias que ya no creen que los dones del Espíritu Santo están en ejercicio. ¿Usted cree eso, hermano? Entonces, ¿Dios cómo haría su obra entonces? Hay iglesias, hermanos, que unos bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, otros bautizan en el nombre de Jesús nada más, y otros todavía se han quedado hasta con el bautismo de Juan, en el bautismo del arrepentimiento. Unos hablan en lenguas, otros no hablan en lenguas. Una iglesia se atreve a predicar a Cristo y predicar el mensaje como es, otros nada más predican cierta teología que les han enseñado. Cuando usted conoce la palabra de Dios y cuando usted viene y predica el mensaje y cuando usted anuncia el mensaje, ¿sabe qué? Se va a topar con mucha gente.
Y ahí es donde va a empezar, hermano, la pugna, donde van a empezar y a decir, no, en mi iglesia se enseña así, en mi iglesia se cree así, en mi iglesia se dice esto, en mi iglesia se dice esto otro, en mi congregación se predica de esta manera, en mi congregación no se cree que hay dones ya del Espíritu Santo, en mi congregación no se cree ya que se hablen lenguas, en mi congregación nada más se bautiza en el nombre de Jesús. Y ahí van a comenzar un montón de cosas. ¿Sabe qué? Usted va a chocar con ellos. Y solo por eso nos vamos a quedar callados, porque otro piensa diferente que uno. O como dice la misma palabra de Dios. Hermano, usted predica el evangelio de Cristo donde quiera que va. ¿Le habla a sus amigos? ¿Le habla a sus compañeros de trabajo, hermano? ¿Qué está haciendo usted con el mensaje que Cristo le dio? Vayamos más profundo. ¿Qué está haciendo usted con el don que el Espíritu Santo puso en usted? ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Voy a echar yo en cuenta también, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo, hermanos, con el mensaje? ¿Realmente predicamos, amamos a Dios como decimos, hermano? Sentimos la gloria de Dios y levantamos las manitas y wow, qué Dios. Pero cuando estamos enfrente y vemos el necesitado, el perdido que necesita a Cristo, ese mismo amor, hermano, nos toca para hablarle de Cristo a otra persona. ¿O qué es lo que estamos haciendo con el mensaje? La iglesia del primer siglo se destacó por eso. Mensaje, ¿qué? Muerte y resurrección del Señor Jesús. El Mesías ya vino. ¿Qué es lo que se predica ahora? Un montón de payasadas, menos el arrepentimiento. Aquí dice Felipe que él fue a Samaria, dice, impulsado, hermano, por esta persecución, dice que él descendió también a Samaria, otro de los 7 hombres que escogieron para servir a las mesas. Un gran evangelista salió, Felipe, y si usted sigue leyendo el libro de los Hechos, sus hijas eran hasta profetisas. Mire cómo Dios usaba esta familia, profetisas dice que eran. Felipe desciende a Samaria y les predica a Cristo. ¿Sabe quiénes eran los samaritanos? ¿Saben quiénes son los samaritanos? Levanten la mano, quiero ver. ¿Saben quiénes son los samaritanos? Los samaritanos, cuando el reino del norte fue tomado, porque sabe que Israel se dividió en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte le quedaron 10 tribus y el reino del sur le quedaron 2 tribus. El reino del norte estaba por Jeroboam y en el reino de abajo se quedó, ¿cómo se llama el otro? Se me olvidó. Está Jeroboam y Roboam, el hijo, uno descendiente del rey Salomón. Cuando las tribus se dividen y pues Israel cae en apostasía y en apostasía y en apostasía, vinieron el rey de Asiria y se llevó las 10 tribus. Nunca volvieron esas tribus a Israel. Se regaron en toda Europa, España, y por eso dicen que ciertos, algunos dicen que tienen sangre todavía judía, dice hispanos entre todos, porque se regaron completamente las 10 tribus. Cuando las otras 2 tribus, Judá y creo que la otra de Benjamín que quedó, se corrompieron también, Dios les manda a Nabucodonosor, y Nabucodonosor se lleva a toda la gente para Babilonia. Entonces él trae gente de otras naciones y las puso allí, y de ahí nacieron los samaritanos. Esos son los samaritanos. Cuando después de cumplidos 70 años de la historia que dijo Dios que iban a estar fuera en el exilio, regresan, se empieza otra vez Israel a mezclarse con ellos. Si usted no sabe eso, lea el libro de Nehemías y usted se va a dar cuenta de lo que sucedió. Se mezclaron otra vez. Entonces de ahí salieron los samaritanos, o sea, los samaritanos era entonces prácticamente una mezcla de judíos y gentiles. Por eso, hermanos, el evangelio no pasaba más allá. ¿Por qué? Porque los judíos no querían irles a predicar el evangelio a ellos. Entonces de ahí nacieron los samaritanos. Dice la Biblia que Felipe, aprovechando, hermanos, esta terrible persecución, él se va para Samaria a predicarles. ¿Se acuerda, hermano, que el Señor Jesucristo ya había estado ahí en Samaria una vez? Una vez fue nomás a Samaria, dice. Hay un solo relato, capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Dice que Jesús, cansado del camino, se sentó en un pozo. Y cuando vino una mujer, bueno, usted sabe toda la historia. Entonces, ahí hubo como la primera evangelización. Pero todo eso se quedó así como que ya no continuó. Felipe desciende, hermanos, a la ciudad de Samaria y les empieza a predicar a Cristo. Y usted ve lo que sucedió, hubo un gran gozo. Felipe les predicaba que Jesucristo, al que habían oído antes, era el Hijo de Dios y que Él era al que Dios había, hermanos, ungido con poder para traer perdón de pecados, resucitar muertos, perdonar pecados y además de todo eso, hermanos, era el Hijo de Dios el que Israel
esperaba, hermano, conforme a las profecías. Dice que Felipe va y les predica el evangelio y dice que había un tremendo gozo en aquella ciudad. ¿Por qué? Oiga, este hombre ungido de Dios, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, desciende a Samaria, les predica a Cristo. La gente se quedaba, hermano, admirada de ver los grandes milagros que hacía Felipe. ¿Qué milagros hace la iglesia ahora, hermano? ¿Cuáles son los milagros que la iglesia hace? Dice que Felipe predicaba, señales y muchas cosas que sucedían. Además dice la Biblia, hermano, que salían hasta demonios. Ahí mira el capítulo 7. Hermano, ¿qué opinión tenemos de los demonios ahora? Alguien va a decir, hermano Arquímedes, en este tiempo hablando de demonios. Hablando de demonios en pleno siglo XXI, el hermano dice. Ve, amado hermano, es un mundo real, es un mundo espiritual, es un mundo que pelea contra la iglesia. Es un mundo, hermano, que aunque usted no lo crea, el diablo no le tiene miedo ni al agua bendita, ni a una cruz de madera que usted le enseñe, ni nada de esas tonterías. El diablo, mire, y los demonios, si es posible, estuvieran aquí sentados enfrente en la primera fila de las sillas. ¿Y sabe para qué están aquí? Para obstaculizar, para apartar, para perturbar el mensaje de Dios. Para que cuando usted empiece a escuchar el mensaje, mire, le empiece a hacer piojito en la cabeza y usted empiece a dormirse. Ay, qué rico, dice. ¿Cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que los hijos de Dios no van a tener autoridad? Es un mundo real. ¿No ve la lista que da el apóstol Pablo en el capítulo 6 del libro de Efesios? Estamos peleando con principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad, dijo Pablo, en las regiones celestes, a los cuales hay que hacer fuerza, lucha, pelear con ellos entre el Espíritu, con el Espíritu Santo. Y no digamos una gran vastedad de demonios que han salido. ¿Sabe usted qué es un demonio, hermano? ¿Cómo actúa? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo es que se meten adentro de la gente? ¿Cuál es su obra? Producen enfermedad, producen, hermano, incredulidad, dureza de corazón. Se meten a los huesos, mire, y producen una artritis tan deformante que le quiebran hasta toda la columna. Ahí tenemos Biblia. ¿Se acuerda aquella mujer jorobada que estaba en la sinagoga y el Señor Jesucristo sanó? Le dijo que tenía espíritu de enfermedad. ¿Cuántas veces venimos enfermos a la iglesia y nos vamos peor? ¿Dónde está el poder, iglesia? ¿En dónde está el poder? ¿Qué se me hace que nosotros lo único que tenemos es un testimonio teórico nada más de Cristo? Una fe teórica, una fe de lo que dicen los evangelios, lo que dicen los libros, pero ¿dónde está la fe práctica? ¿Dónde está la fe que tiene que manifestarse así como se manifestaba en tiempo de estos hombres? Yo he visto un montón de payasos que suben, hermanos, a un escenarios enormes, miles y miles y miles de gentes. Y veo que dicen que se levantan en paralíticos, que sanan esto, que saben lo otro. ¿Sabe qué? Hay un discernimiento en el espíritu que dice que todo eso es una fabricación y no es cierto. ¿De qué se disfraza Satanás, dice? Dígalo fuerte, ¿cómo se disfraza? Como ángel de luz. Él también anda una Biblia debajo del brazo y predica también. Y sus ministros, que son los demonios y ángeles caídos también, se disfrazan como ángeles de luz también. Dígame hasta aquí, hasta ahorita, hermano, hasta nuestro tiempo. ¿Sabemos qué es un demonio? ¿Cómo se pelea con un demonio? ¿Cuáles son las potestades? ¿Cómo es que se manifiestan estos espíritus? ¿Cómo es? ¿Cuál es la atracción de ellos? Mira, aquí dice Felipe que nada más con la predicación del evangelio salían fuera los demonios dando gritos. O serían puros inventos de la escritura, hermano. Ya no hay demonios. ¿Qué piensa usted? Dígame. ¿Ha visto usted gente endemoniada? ¿Cómo actúa un demonio? Eso la iglesia, hermano, debería de saberlo. Trabajan con la mente. Trabajan de muchas maneras los demonios. Y producen ceguera. Lo bueno es que dice que cuando la palabra de Dios llegó, mucha gente fue libre. El Señor los liberó. El espíritu de poder que estaba en Felipe liberó a toda esta gente. Les predicaba a Cristo. Y dice que había un gran gozo en aquella ciudad. Dígame un poquito más así. Cuando usted predica el evangelio, usted se va a topar con toda clase de gente. Mire el detalle que nos da aquí el Espíritu Santo. Salió un tal Simón y ejercía la magia. ¿Qué dice la Biblia, hermano, referente a la magia? Yo me imagino que algunos hasta todavía miran a Walter Mercado.
¿Qué dice la palabra de Dios referente a toda esa clase de cosas? Miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 18, verso 10 en adelante. Abra su Biblia ahí en Deuteronomio. Le voy a dar unos textos bíblicos. 18, verso 10 en adelante. Miren lo que dice. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo ni su hija primero por el fuego. O sea, que se lo entregaba a los dioses y lo achicharraban al pobre niño. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. O sea que si hay algunos aleluyas que todavía andan consultando el horóscopo, que don Walter, ese tipo tan horrible, y que no sé qué otra cosa, que van que le leen el café o que sale alguna tonta por ahí que le quiera leer la mano. Fíjate que un día me fui a la cafetería donde trabajo y se sentó una muchacha que la conozco por años y me sale con una tontera, me dice, enséñame tu mano, y pues yo le enseñé la mano. Le digo, ¿por qué? Y me la empieza a ver así. Cuando me la empieza a ver, no, un momento, le dije, ¿qué es lo que pensás hacer? Me dijo, es que yo soy gitana, me dijo, yo puedo leer la mano. ¿Sabes qué? Mira, yo te voy a leer el futuro, le digo, pero sin verte la mano. Si no te arrepientes, le dije, de esa abominación te vas a ir al reino de los infiernos con Satanás y todos sus demonios. Mira, se levantó de ahí y se fue. No me volvió a hablar jamás. Me quería leer la mano, imagínense, hermano. Pero dígame, se ven cosas tan inocentes, hermano. Se ven tan inocentes. Pero usted se fijó lo que dice Dios. Por eso Dios echó 7 naciones de la tierra de Canaán, porque estos estaban, hermanos, sumergidos en todas esas prácticas abominables. Y sabe, y si los hijos de Dios, si los creyentes en Jesucristo, hermano, todavía andan con esas cosas, ¿saben qué? Usted no ama a Dios, usted ama al mundo. Así de sencillo. Pues este Simón, hermanos, mire, estaba asustado de lo que Felipe hacía. Dijo, bueno, yo les había dicho aquí en Samaria que yo traía el gran poder de Dios con mis artes mágicas. Pero dijo, pero este me ganó. Y sale, hermano, ahí Simón, mire, y no se despegaba de Felipe. ¿Sabe por qué no se despegaba? Porque él quería realmente saber cómo es que Felipe hacía eso. Él pensaba que era otro mago quizás más grande que él. Mire, hermano, Simón creyó en el Señor Jesucristo. Hermano, Simón el mago se bautizó al oír la predicación. Fíjate que muchas veces en las iglesias va prédica tras prédica y hay gente, hermano, que ni se ha bautizado. Yo digo, bien, esta gente entonces, ¿qué cree? Se predica sermón tras sermón, enseñanza tras enseñanza, y no creo que el Espíritu Santo no le hable y le diga, ¿sabes qué? Si no te has bautizado, bautízate. Miren, para más este mago, mire, se bautizó. Y estaba con Felipe porque quería indagar que eso. Mire, lo que sucedió aquí fue que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se dieron cuenta de que Samaria había recibido la palabra de Dios, dice que enviaron allá a Pedro y a Juan. Y aquí realmente salió lo que había en el corazón de Simón. Cuando vio Simón que el Pedro y Juan y los apóstoles ponían las manos sobre los hermanos y oraban por ellos, recibían el Espíritu Santo. Así que si alguien dice por ahí que dice que es de que ya no se puede orar para recibir el Espíritu Santo, la Biblia lo dice, aquí lo dice, mire. Enseñanza de la iglesia apostólica. Usted pone las manos, ora. Si en la iglesia hay hermanos que no han recibido el Espíritu, tampoco vamos a hacer, hermano, un gran show como se hace ahora, hermano. No, las cosas se hacen con decentemente y con orden. Y aquel que anhela la llenura del Espíritu Santo, el experimentar hablar en otras lenguas, profetizar, hablar la palabra de Dios con denuedo, el Espíritu Santo se lo puede dar. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos hambrientos del Espíritu de Dios? Esos amenes no me convencen, hermanos. Si no me convencen a mí, convencerán a Dios. Hermanos, ¿cuántos deseamos esa llenura del Espíritu? No para hablar en lengua solamente, hermanos, sino para dar testimonio, para ser testigos de la resurrección y la muerte de Jesucristo nuestro Señor. Para eso se necesita ser lleno del Espíritu. Si usted tiene vergüenza, si usted tiene miedo, si usted no le da ni por así ni lo negro de la uña de hablar de Cristo, ¿sabe qué? Pídele a Dios ser lleno del Espíritu Santo
Puede ser que eso es lo que le hace falta a usted. Puede ser que eso sea. Este hombre, cuando mira que Pedro pone las manos sobre los hermanos y descendió el Espíritu Santo, esto es Biblia, hermanos, esto es Biblia, es palabra de Dios. Capítulo 19, el mismo libro de los Hechos, ahí por el verso 6, Pablo se encuentra unos hermanos, dice, y también los bautiza como 12 varones, les pone las manos sobre ellos y viene el Espíritu Santo también sobre ellos y profetizan. Hay de dos maneras que el Espíritu Santo se manifiesta así, hablando en lenguas y profetizando la palabra, no son nuevas profecías, es la palabra, el mismo Espíritu que dijo que iba a recordar todo lo que Cristo había dicho, es lo que empieza a hablar el Espíritu a través de la gente cuando es llena del Espíritu Santo. No son nuevas revelaciones como algunos falsos apóstoles que andan por ahí, y lo digo así porque sí son falsos, más falsos que un billete de a uno. No, como dice el hermano pastor, que tienen nuevas revelaciones. Hay que ponerle, ¿verdad? San Jerónimo, primera de no sé qué ahí entonces, y ahí pegárselo aquí a la Biblia. Entonces para eso se necesita, hermanos. Mire, este hombre vio, dijo, aquí está la ganancia, ahora sí, dijo. Le voy a preguntar a Pedrito qué es lo que hace para que la gente reciba el Espíritu, que me den ese poder a mí también. Fíjate, hermano, que ahora hay gente, hay pastores sinvergüenzas, así lo digo. Hay pastores sinvergüenzas, apóstoles sinvergüenzas, profetas sinvergüenzas, ungidos sinvergüenzas, y toda esa gente, hermano, que anda detrás del dinero son unos sinvergüenzas, que han hecho del hermano del camino de Dios ganancia deshonesta. Todos son unos sinvergüenzas y van a terminar como Balaán, así van a terminar. Le roban el dinero a la iglesia, hermano, y ni se preocupa que los hermanos a veces no tienen ni qué comer, no, con que arrancarles todo lo que tengan, dice, con eso les basta. Aquí este hombre dijo, aquí está la ganancia ahora. Y llega donde Pedrito y le ofreció dinero, y mira a quién le fue a decir, hermano, al apóstol Pedro. Le lleva dinero y le dice, dame también ese poder a mí, para que al que yo toque o imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Mire, Pedro, tu dinero perezca contigo. Mire, hermano, y si Pedro no le dice arrepiéntete, ahí hubiera caído muerto el pobre Simón, porque ese hombre de una palabra tan tremenda, como le hubiera pasado con Ananías y Zafira. Pero usted ve aquí, hermano, Pedro le dijo, arrepiéntete de esta tu maldad que has visto, que Dios te ha visto en el corazón. Mira, hermano, ¿se puede ser bautizado? O escuche bien lo que voy a decir, iglesia. Escúcheme bien lo que voy a decir. Se puede ser bautizado y se puede hasta creer en Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Todavía se puede estar en hiel de amargura y en prisión de maldad. Así se puede estar también todavía. ¿No lo dice aquí el verso, hermanos? El apóstol Pedro no lo vio y fijando en él los ojos le dijo, arrepiéntete de esta maldad, le dijo, porque veo tu corazón, le digo. Estás, le dice, en hiel de amargura y en prisión de maldad. Verso 23. O sea que se puede ser, hermanos, bautizado y hasta haber levantado la manita y decir que haber creído en Jesucristo, que eso no basta. Pero miren la condición que este hombre tenía. Y les aseguro que así hay muchos aleluyas dentro de las iglesias. No ha habido un genuino arrepentimiento. No quieren, hermanos, no anhelan la llenura del Espíritu Santo. Les entra por un oído, les sale por otro, les da igual. Pero ¿sabe qué es lo triste va a ser? Cuando Dios llame a esas personas, hermano, a cuentas, y que nunca se convirtieron y se decidieron por Cristo. Y van a llorar amargamente en un lago de fuego. Y decir, ay, ¿por qué no le puse atención a aquel viejo pelón que tanto me habló de Cristo? Aquel hombre que más bien hasta me dolía en los oídos cuando hablaba y todo eso, pero sabes que era Dios quien te estaba hablando. Y nunca quisiste arrepentirte ni escuchar la voz de Dios, porque la tuviste por voz de hombres y no por voz de Dios. Esto que leemos, hermanos, es la palabra de Dios. Así es que se puede ser remojado, tirado al agua, bautizado, ya sea en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús o en el nombre que usted quiera hacer, que es que lo bauticen. Aquí no hacemos eso, claro. Pero se puede estar en amargura de corazón. Porque ¿qué es lo que sale del corazón? ¿Sabe qué es lo que sale del corazón? A ver, de los que están aquí, ¿cuántos tenemos corazón? A ver, quiero ver su manita. Va a ser el capítulo 15 ya con esto vamos a terminar. Va al capítulo 15 del Evangelio de Mateo y le voy a enseñar lo que es el corazón, hermano. Capítulo 15, mire el verso 19 y 20. Mateo 15, 19 y 20.
Oiga, porque del corazón, ¿quién tiene corazón dijimos? Pues todos. Porque del corazón, mire, salen los malos pensamientos. ¿Alguna vez ha pensado mal usted, hermano? Bueno, no me diga. ¿Alguna vez ha cometido algún homicidio? No, hermano, yo nunca ni por la mente me ha pasado matar a nadie. Pero ¿qué pasa cuando se enoja contra su hermano? Cristo dijo, ya lo mataste. Así dijo Cristo. Así que somos homicidas también. Adúlteros. A ver, digan, varones, ¿cuánto no hemos visto a alguna muchacha por ahí con malos ojos? O nada más a mí me pasa eso. Hermano, yo soy sincero, yo no soy hipócrita. Estoy en este tabernáculo que todavía no ha sido renovado. Pero me arrepiento, le digo, Señor, perdóname. Mira, otra vez aquí he hecho de ver que soy pecador, pero bueno. Adúlteros, fornicarios. ¿Alguna vez hemos robado, hermanos? Diga sí, hombre. Aquí uno se trae hasta los lapiceros de ahí, uno trabaja y todo eso. Eso es robar. Los que trabajan en la construcción me traen esto y lo otro. Aquí hay un montón de cosas que tienen. Y aquellos hermanos, no, los que trabajan en finanzas, Dios mío bendito, qué tentación. O no, así que cuando estaba chiquito no iba y al monedero de su mamá no le robaba una pesetita, no le sacaba un cinquito de ahí. Hermano, yo todo eso hice. Me voy a confesar con ustedes. Ladrones, o sea, hurtos quiero decir, falso testimonio, hermano. ¿Ha cometido alguna vez falso testimonio usted? Hablar de alguien mal, pues, es que miras, nomás la veo y como dice el hermano, se me revuelve el estómago. Hermano, ¿alguna vez usted ha blasfemado? ¿Sabe qué es una blasfemia? Blasfemar contra las cosas de Dios. ¿Para qué voy a la iglesia? Al fin y al cabo solamente son 2 días, pero yo nada más voy 1. Y hablamos con una arrogancia, hermano. No, además no está el hermano pastor, va a ver quién predica ahí. Falsos testimonios, blasfemias. Miren lo que dijo Jesús en el verso 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces todo eso es lo que hay en el corazón. Y si el corazón, mire cómo el corazón lo tenía este hombre, estaba, dice, en hiel de amargura y en prisión de maldad. ¿Cuál era la prisión de maldad? Que él todavía seguía con las intenciones de poder hacer dinero con lo que se le pegaba la gana. ¿Sabe que yo nunca anhelado ser pastor? Ni he sentido eso en mi corazón ser pastor. Me gusta predicar, enseñar la Biblia, pero nunca he tenido ese anhelo, ser pastor. Y yo digo ahora, mucho menos cuando veo todo eso, digo, Dios mío bendito, no. No me voy a quedar una tentación por ahí a quererme hacer rico, no, mejor Señor, llévame. En fin, hermanos, el apóstol Pedro le dice a este hombre, ¿sabe qué? Arrepiéntete, porque de esta manera veo que estás en prisión de amargura. Cuando los apóstoles terminaron todo lo que tenían que hacer, dice que ellos continuaron testificando y hablando la palabra de Dios y volvieron a Jerusalén y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Amada iglesia de Cristo, ¿qué nosotros estamos haciendo en esta ciudad? Vean, hermanos, qué bien hermoso predicar la Biblia, enseñar la Biblia y hablar de todo lo que sucede en la Biblia. Pero ¿cuántas veces decimos cómo yo aplico estos 25 capítulos a mi vida? ¿Qué voy a hacer en una persecución? ¿Qué es lo que yo siento cuando matan a un cristiano? Mataron a Esteban. ¿Qué es lo que sucede cuando viene una persecución y tenemos que irnos? ¿Vamos a seguir predicando a Cristo o no vamos a seguir predicando a Cristo? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Tengo el testimonio en mi vida que he sido lleno del Espíritu de Dios? Esos son los versículos todos que tienen que aplicarse a cada uno de ustedes, a su vida. Aplíquenselos, digan, ¿cómo puedo aplicar todo esto yo a mi vida? ¿Doy testimonio de Cristo? ¿Qué hago cuando me sale una persona que me ofrece dinero, como este Simón? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer también, hermanos, cuando la persecución arrecia y a la gente se le dice, no hablen de Cristo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pregúntese usted mismo, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Tengo fe para predicar el evangelio? ¿Anuncio el evangelio? ¿Sé lo que tengo que hablar de Cristo? Aplicándose todos estos versículos, 25 versículos a su vida, usted se va a dar cuenta realmente qué clase de cristiano usted es. Solamente así, hermano, es como nosotros realmente nos vemos en el espejo de la palabra de Dios. Es bueno comentar la Biblia, es bueno hablar de la Biblia, es bueno ver la teología, las doctrinas y todo lo que existe en la Biblia, pero ¿sabe qué es lo más rico y lo más hermoso? Es cuando nos la aplicamos a nuestra vida. ¿Cuántos decimos amén? Con este pensamiento los dejo.
Dios me los bendiga y si hay alguna pregunta, pues dígame. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga.